Hola, bienvenidos a Medicina Paso a Paso. En este video vamos a revisar los fármacos antihipertensivos, medicamentos con los cuales podemos ayudar a disminuir la presión arterial en los pacientes. Primero, el corazón bombea sangre a través de las arterias y una vez que el oxígeno se ha distribuido en las células, la sangre regresa al corazón a través de las venas. El corazón bombea una cierta cantidad de sangre cada que se contrae, esto es el gasto cardíaco, y tiene una relación estrecha con la presión arterial. Otros órganos que tienen un papel en la regulación de la presión arterial son el hígado, pulmones, riñones y las glándulas suprarrenales. Lo que nosotros podemos medir con ayuda de un baumanómetro es la presión arterial, y cuando nosotros tomamos la presión arterial nos da dos números. Uno es la presión arterial sistólica y el otro es la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica es la presión que hay en las arterias durante la contracción de los ventrículos, y la presión diastólica es la presión que hay en las arterias cuando el corazón está relajado. El valor normal de la presión arterial es de 120/80. Cuando la presión arterial es mayor o igual a 140/90, se considera hipertensión. Hay muchos factores que pueden aumentar la presión arterial en algunas ocasiones. Sin embargo, cuando esto es persistente y además no se trata, puede generar serias consecuencias. Los fármacos que utilizamos para disminuir la presión arterial en pacientes hipertensos se llaman antihipertensivos. Una forma fácil de recordar las familias de los fármacos antihipertensivos es utilizando las primeras 5 letras del abecedario, A, B, C, D y E. Sin embargo, solamente coinciden si los recordamos en inglés. A continuación se las voy a poner para que se las aprendan. Los antihipertensivos con letra A son los ACE inhibitors o inhibidores de la ECA, Angiotensin Receptor Blocker, bloqueador del receptor de angiotensina, que son los ARA, y los Alpha-1 Receptor Blocker, que son el bloqueador del receptor alfa-1. Antes de comenzar, vale la pena recordar un poco de fisiología. Cuando el riñón detecta una disminución en la presión arterial, el riñón secreta una molécula llamada renina. La renina, al pasar a la circulación, va a convertir una sustancia producida por el hígado, llamada angiotensinógeno, en angiotensina 1. Cuando esta angiotensina 1 pasa por los pulmones, entra en contacto con la enzima convertidora de angiotensina, o ECA, la cual la va a convertir en angiotensina 2. La angiotensina 2 es una proteína muy importante para la regulación de la presión arterial, y básicamente lo que hace es aumentarla por diversos mecanismos. La angiotensina 2 se va a unir a su receptor llamado receptor de angiotensina 2, y de acuerdo a la célula con la que esté interactuando será su acción. Por ejemplo, aumentar la actividad simpática, provocar vasoconstricción y estimular la secreción de una hormona llamada aldosterona. Y finalmente, gracias a esto, habrá un aumento de la presión arterial. Los IECAs o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, lo que hacen, como su nombre lo dice, es inhibir esta enzima. Con esto se impide la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, y con esto se evita que aumente la presión arterial. Estos fármacos se dividen en tres clases, dependiendo de su estructura química. Sin embargo, tienen en común la terminación pril, por ejemplo, captopril, enalapril, lisinopril, etc. Entonces, vamos a escribir lo importante. El mecanismo de acción de los IECAs es inhibir la ECA, por lo tanto no se forma angiotensina 2, y esto nos mantiene baja la presión arterial, lo que es útil en pacientes hipertensos. Los efectos secundarios, el más importante es la tos seca y molesta. Otros efectos son la hipotensión, proteinuria, angioedema, exantema maculopapular, entre otros, como náusea, vómito, diarrea, etc. Si la tos seca es muy molesta para el paciente, podemos optar por usar algún otro fármaco, como los ARAs que veremos a continuación. Las contraindicaciones son embarazo, ya que puede causar hipotensión en el feto, asma, tos crónica, insuficiencia renal, ya que la mayoría de estos fármacos se excretan por vía renal. Sin embargo, de ser necesario, se pueden utilizar disminuyendo la dosis. También están contraindicados en pacientes con estenosis de la arteria renal, ya que pueden causar insuficiencia renal aguda. Los siguientes fármacos que vamos a ver son los ARA2 o antagonistas del receptor de angiotensina 2. Y de igual forma como su nombre lo indica, su mecanismo de acción es bloquear el receptor de angiotensina 2, específicamente el receptor AT1. Y con esto, a pesar de que exista angiotensina 2 en la circulación, esta proteína no podrá unirse a ningún receptor y por lo tanto no se elevará la presión arterial. La terminación en común de estos fármacos es sartán, por ejemplo, losartán, valsartán, telmisartán, etc. Los ARAs son muy tolerables frecuentemente, no provocan tos o el exantema como los IECAs.
Sin embargo, algunos efectos secundarios generales serían hipotensión, cefalea, náusea, vómito y diarrea. Las contraindicaciones para los ARAS es que estos son teratogénicos, por lo tanto nunca debemos usarlos en pacientes embarazadas. En pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal, estos fármacos pueden causar insuficiencia renal aguda, también pueden causar oliguria e hiperazoemia. Continuando con los bloqueadores del receptor alfa 1, estos receptores se encuentran en abundancia en el músculo liso vascular. Las células de músculo liso que se encuentran en los vasos sanguíneos se pueden contraer y esto hará que la luz del vaso sea menor, o las células también se pueden relajar y hacer que la luz del vaso sea mayor. Por lo tanto, cuando hay vasoconstricción aumenta la presión arterial y cuando hay una vasodilatación disminuye la presión arterial. Estos receptores responden a la adrenalina o a la noradrenalina, que vienen de los nervios simpáticos del sistema nervioso. Entonces, cuando la adrenalina se une a los receptores alfa 1, provoca la contracción del músculo liso vascular, aumentando así la presión arterial. Los fármacos antagonistas de los receptores alfa 1 terminan en cina, por ejemplo, prazosina, terazosina, etc. Estos fármacos bloquean estos receptores adrenérgicos alfa 1 y por lo tanto inhiben la vasoconstricción, evitando de esta forma la elevación de la presión arterial. Como dato curioso, estos fármacos también ayudan a disminuir los niveles de LDL y triglicéridos, además de aumentar los niveles de HDL, por lo tanto también es útil para los pacientes con hipercolesterolemia. Como efectos secundarios, hay hipotensión y síncope en la primera dosis, y algunos otros inespecíficos como cefalea, mareo y astenia. Ahora vamos a continuar con los antihipertensivos con la letra B, que serían solamente los beta bloqueadores, en inglés es beta blockers. Estos fármacos generalmente terminan en LOL, por ejemplo el metoprolol, atenolol, etc. En esencia, estos fármacos bloquean los receptores adrenérgicos beta, y estos receptores son los que medían la respuesta simpática, y enfocándonos solamente en el corazón tenemos que hablar de los antagonistas selectivos beta 1, o de segunda generación, que actúan mayormente en el corazón, y son los fármacos que ya les comenté. Entonces, en el corazón, además de células musculares, tenemos células de conducción que se encuentran en los nodos. Estos funcionan como el marcapasos del corazón, ya que estos dan la frecuencia con la que el corazón se contrae. Estas células especializadas de conducción tienen abundantes receptores adrenérgicos beta 1 y cuando interactúan con la adrenalina o noradrenalina que vienen de un nervio simpático, van a aumentar la frecuencia cardíaca y esto nos va a aumentar la presión arterial. Esto se conoce como efecto cronotrópico positivo. Siguiendo con los cardiomiocitos, propiamente las células musculares del corazón, estos también tienen receptores adrenérgicos beta 1 y cuando interactúan con la adrenalina lo que van a hacer es aumentar la fuerza de contracción. Esto nos aumenta la frecuencia cardíaca como resultado del aumento del gasto cardíaco. A esto se le llama como efecto inotrópico positivo. Entonces, el mecanismo de acción de estos fármacos, los beta bloqueadores como el metoprolol, es que bloquean los receptores beta 1, inhibiendo la actividad simpática del corazón. De esta forma disminuyen la frecuencia y la contractilidad del miocardio. Así evitan que la presión arterial aumente. Los efectos secundarios incluyen bradicardia, fatiga, hipotensión, broncoconstricción, por lo tanto no se le puede dar en pacientes asmáticos. Estos fármacos también disminuyen la libido y también pueden ocasionar hipotencia. Las contraindicaciones son asma, EPOC, bradicardia sinusal y choque cardiogénico. Continuando con los fármacos que corresponden a la letra C, que son los calcium channel blockers, bloqueadores de canales de calcio, estos fármacos son por ejemplo el verapamil o el diltiazem. Normalmente para que las células musculares se contraigan requieren la entrada de calcio hacia el citosol y lo que hacen estos fármacos es bloquear los canales de calcio, tanto los de tipo L como los de tipo T. Los canales de calcio de tipo T se encuentran en las células del marcapasos del corazón, los nodos que ya habíamos comentado. Entonces, cuando a través de estos canales pasa el calcio, se aumenta la frecuencia con la que se contrae el corazón y por lo tanto aumenta la presión arterial. Los bloqueadores del conducto de calcio tipo T bloquean este canal en los nodos, por lo tanto disminuyen la frecuencia cardíaca y por lo tanto se disminuye la presión arterial. Un ejemplo de estos fármacos es el verapamil. En cuanto a los canales de calcio tipo L, los podemos encontrar en los cardiomiocitos y también en el músculo liso de los vasos sanguíneos. En estas células, los canales de calcio tipo L permiten la entrada de calcio hacia el citosol, provocando contracción muscular.
Si hay una vasoconstricción, ya saben que hay un aumento de la resistencia periférica y esto aumenta la presión arterial. El fármaco con mayor acción bloqueando estos canales de calcio es la nifedipina. Los efectos secundarios incluyen cefalea, hipotensión, taquicardia refleja y edema periférico. Las contraindicaciones son insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión y taquicardia ventricular. Ahora, continuando con los de la letra D, que son los diuréticos o diuretics. Esencialmente lo que hacen estos fármacos es inducir la diuresis, o sea, hacer que orinen. Esto, al tener menos agua en el organismo, hará que haya una menor presión arterial. Si hablamos de los diuréticos, tenemos que hablar de la porción funcional del riñón, las nefronas. En las nefronas está el sistema de túbulos, los cuales participan en el proceso de la formación de orina, y aquí es donde actúan los diuréticos. Hay varios tipos de diuréticos dependiendo a cómo actúen y dónde actúen. Sin embargo, generalmente el mecanismo de acción por el cual nos van a ayudar a disminuir la presión arterial es el aumento de la producción de orina. Vamos a hablar de 3 tipos de diuréticos. Los primeros, diuréticos de asa, los cuales terminan en semida, por ejemplo furosemida. Estos fármacos son los que tienen más acción que todos los demás, ya que aquí es donde se tira todo, por decirlo así. Lo que hacen es inhibir el transportador NKCC2. Este transportador reabsorbe a la circulación sodio, potasio y 2 moléculas de cloro. Y recuerden, siempre que se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. Entonces, al inhibir su reabsorción, el sodio y el agua se quedan en el sistema colector para finalmente aumentar la cantidad de orina y disminuir el volumen de agua en el sistema. Los efectos secundarios de estos fármacos es hiperpotasemia, acidosis metabólica hiperclorémica, arritmias, y la espironolactona puede causar ginecomastia. Las contraindicaciones son insuficiencia renal y tenemos que usarlo con precaución en los diabéticos y pacientes con enfermedad hepática. Los segundos fármacos de los que vamos a hablar son las tiazidas, por ejemplo la clorotiazida. Estos fármacos actúan en el túbulo contorneado distal, inhibiendo el cotransportador de cloro y sodio. Este transportador reabsorbe sodio y cloro hacia la circulación, entonces al inhibir la reabsorción de sodio se impide la reabsorción de agua hacia la circulación y por lo tanto aumenta la orina. Los efectos secundarios son desequilibrio electrolítico, como hipopotasemia, hiponatremia, alcalosis hipoclorémica, y también estos pueden causar hiperglucemia, hipercolesterolemia, etc. El tercer fármaco que vamos a ver son los ahorradores de potasio, por ejemplo la amilorida. Estos fármacos se unen a un transportador ubicado en el túbulo colector, el cual excreta potasio y reabsorbe sodio. Estos fármacos inhiben este transportador, por lo tanto se impide la reabsorción de sodio hacia la circulación, pero también impide la excreción de potasio, por lo tanto puede causar arritmias ventriculares. Los efectos secundarios son hiperpotasemia y, como ya les comenté, arritmias ventriculares. Y por último vamos con la familia de fármacos que empiezan con la letra E, que corresponden a los endothelin receptor antagonists o antagonistas del receptor de endotelina, como el bosentan. Estos fármacos provocan una vasodilatación y de esta forma disminuyen la presión arterial. La endotelina ET1 es producida propiamente por el endotelio de los vasos sanguíneos y al unirse a su receptor provoca una contracción en el músculo liso, provocando vasoconstricción, y siempre recuerden que una vasoconstricción aumenta la presión arterial. Entonces, al usar un antagonista del receptor de endotelina vamos a impedir esto. Como efectos secundarios tenemos migraña, náusea, congestión nasal, edema periférico e hipotensión. Y bueno, así es como termina este video sobre fármacos antihipertensivos. Si te gustó el video o te fue de ayuda, recuerda dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tus colegas. Antes de terminar con el video, quiero comentarles que en la descripción del video voy a dejar el link de mi página de Facebook, donde podrán comprar estetoscopios de la marca Littmann a un muy buen precio y con envío gratis a toda la República Mexicana. También les comento que estaremos haciendo dinámicas para que puedan obtener un estetoscopio gratis, así que estén pendientes a las publicaciones de la página de Facebook. Hasta luego.